Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Buenos días, bienvenidos a Mesa Revuelta, les saluda Homero Bojorquez. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación y que nos puede ver en la plataforma Facebook Live en NCS Campeche. Pues voy a presentar a quienes ya se encuentran en la mesa. Hoy sí madrugamos todos. Nelly Márquez, muy buenos días, bienvenida. Un saludo a todos, buenos días. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. Hola Homero, muy buenos días y saludos a todos los campechanos que nos escuchan. José Segovia, buenos días Homero, buenos días a todos. Bueno, pues vamos a empezar con los temas que ya tenemos acá. Que bueno, ya estamos calentando motores antes de entrar al programa con este tema que en realidad pues es una verdadera vergüenza para el Congreso del Estado, no tener representantes de ese tamaño, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar con este tema. Dice, aunque terminó en medio de un zafarrancho que trascendió con las imágenes del pleito en las redes sociales, la Asamblea del PAN para reelegir consejeros nacionales y estatales sí sería válida y la mayoría de los nuevos integrantes del Consejo Estatal, 45, son parte del equipo de la expresidenta del Comité Estatal, Nelly Márquez Zapata. Los 35 restantes se identifican con el grupo opositor que encabezan los diputados locales y el dirigente Rosario Cruz y Josué Golib. El domingo en un hotel del malecón de la ciudad se llevó a cabo la reunión encabezada por el delegado Carlos Valenzuela y se desarrollaba normalmente hasta que los ánimos se encendieron cuando el exdirigente del Comité Municipal de Campeche, Armando Gómez, arrojó una silla que terminó pegándole al diputado Josué Golib, descontrolándose la situación y provocando el enfrentamiento a golpes. Hubo descontones y todo, así muy warriors dirían en mi pueblo, ¿no? Los grupos al interior de Acción Nacional llevan varias semanas intercambiando acusaciones y señalamientos, incluso asegurando que en el conflicto panista están metidas las manos de Morena y de Movimiento Ciudadano. Y ayer compartía una que en medios nacionales ya escaló, ¿no? Ya se dio a conocer. El Universal, por ejemplo, en su columna Bajo Reserva lo comentó, que era el relanzamiento del PAN, pero relanzamiento de sillas y golpes, ¿no? que se dieron. Pero bueno, quien estuvo allá presente en la asamblea, pues nos puede decir qué fue lo que pasó. Nelly Márquez. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos. Primero que nada, yo les diría que la asamblea terminó, se clausuró, yo me retiro a despedir a algunos compañeros que venían de diferentes municipios y estaba yo allá afuera cuando me dicen que el delegado, pues ahí estaba y una foto, y ya sabes, ¿no? Y ya estaban abiertas las puertas del salón, etcétera. Pues yo voy ahí, ¿no? A platicar y ya para despedirme también de los que estaban ahí, en el salón, ¿no? Pero ya la asamblea había terminado. Entonces, empiezan ahí algunos comentarios, una persona en especial empieza a decir algunas cosas y yo le digo que ya, hombre, que ya no sigan gritando tonteras, inclusive hay un momento que aplaudo y todo el mundo, sí, unidad, pero siguen diciendo y yo le digo, hombre, ya deja de decir tanta grosería y ofender a las mujeres, etcétera, ¿no? Y de repente volteo y veo que se estaban golpeando allá unos atrás, pasiones, ¿no? Normales, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, mira, creo que a veces no lo justifico de ninguna manera, ni lo voy a probar de ninguna manera, ¿no? Eso no debe de uno de llegar a los golpes, ¿no? Pero bueno, en este tipo de situaciones sucede muchas veces. Y obviamente nosotros no somos los que empezamos. Y digo nosotros porque pues estuvieron involucrados también gente de los que pues de una u otra forma se relacionan o simpatizan conmigo o con nosotros, y porque nosotros sacamos mayoría de consejeros. ¿Por qué vamos a hacer por qué vamos a estar enojados? Nosotros estábamos felices, ¿no? Que había además salido todo correctamente, inclusive, y públicamente lo vuelvo a decir porque lo dije ahí en el evento poquito antes de iniciar los puntos de votación. En el caso del Consejo Nacional iba una mujer y 2 hombres, entonces
los 2 hombres iban a tener que ir con boleta y competir. Y en aras de que en el consejo, para los consejeros estatales, ya habíamos dejado acordado todo porque habían inscritos 99 candidatos a consejeros. Ahora, el equipo de Rosario Golí solo tenía 35, porque en el PAN la particularidad para poder llegar a ser candidato tienes que primero presentar un examen y pasarlo. Estamos hablando de un examen presencial de 300 preguntas y uno en línea. Si ya fuiste consejero, te toca en línea de poco más de 100 preguntas. Entonces, ellos solo tenían 35 candidatos. Nosotros teníamos más de 60, 68. Yo me di a la tarea de pedirle al restante, a la diferencia de, porque era 45, decir, vamos a promover nosotros a 45 para que salga la asamblea bien, para qué nos vamos a ir a una votación que tienes que votar, de los 80 tienes que votar por 20 y 20. Entonces, dependiendo del número de delegados que cada grupo pudiera traer, pues puedes meter algunos más o algunos menos. Entonces, se iba a ir a una votación y un conteo, imagínate, ¿no? En cada boleta iban a haber tipo poder judicial. 40. Poder judicial. Exactamente. Y yo uno por uno hablé y entonces llegamos a la asamblea para el Consejo Estatal con 45 candidatos nosotros, 35 candidatos ellos. O sea, era votación económica. Y entonces nos quedaba pendiente el Consejo Nacional. Entonces platicamos, era Pedro Cámara y Jorge Nordhausen, se platicó y en aras de la unidad, en aras de que todo saliera bien, Pedro Cámara, yo le mando un saludo y le mando un abrazo por su sencillez y rapidez con la que en el momento en que se le pidió, en ese momento él dijo, va para que esto salga bien. Entonces, así fue, empieza la votación económica, el siguiente punto, siempre hay algún comentario, algunas dudas, algunas cosas, todo O sea, quedaron 2 delegados nacionales. Quedaron 2 delegados, un hombre y una mujer, Yolanda Valladares y Jorge Nordhausen. Y 80 delegados y 80 consejeros estatales, más vitalicios y más exoficios, que en este caso de exoficios quedamos Yolanda, Pedro Cámara, yo y no me acuerdo quién más, 1 o 2 más por allá, ¿no? Entonces, y ya terminó, yo fui a despedir a la gente de Carmen, de todos lados, pues habíamos traído compañeros, para la ¿Quién prende la chispa? Y entonces luego hay que entrar, entré, ya no había nada, o sea, ya no había muchos, ya se habían salido la gran mayoría porque había terminado, se clausuró. Obviamente entra gente que no estaba en la asamblea, ¿no? Y ahí nos ponemos a platicar, ¿no? Y de repente te digo, yo estaba ahí, óyeme, ya cálmense, tranquilos, vamos a aplaudir, unidad, ¿no? Y hay alguna persona diciendo cosas, no, hombre, ya cálmate, no sigas ya diciendo y ofendiendo, porque empiezan, y además cuando ofendes con tonteras, pues es que no tienes argumentos de nada, ¿no? Obviamente del otro grupo. Del otro grupo, porque entiendo, o sea, pues sí, pues no había cómo aquí. Es el calor, ¿no? Pues sí, pues van a tener menos consejeros, o sea, pues sí, así es esto. De repente veo las de que se están ahí dando y de repente vuela la silla, ¿no? El que inicia absolutamente todo esto fue Armando Gómez, que a un muchachillo ahí que estaba le quiere dar algunos golpes, los medio esquivan, empiezan a empujar, ya no, y entonces él se mueve, agarra una silla y la lanza queriendo lastimar, no sé a quién, porque no creo que haya querido lastimar a Josué Golib, pero le cae a José Golib la silla y entonces la trifulca se hace peor, ¿no? Porque entonces Golib piensa que alguien de nosotros lo agredió. Y entonces en el que se van dando cuenta que es, pues hay 2 o 3 trompadas más. Pero esto fue después. Había terminado no menos de 40 minutos que había terminado la sesión. No fue en la sesión. La sesión terminó, ya no se había retirado el 70% de los delegados que habían entrado a la sesión. Entonces, bueno.
Pues esto no puede generar ningún problema para que puedan decir otra vez vamos a anular lo que... No pueden, no, de ninguna manera. Bueno, aquí el tribunal local puede hacer, pero había terminado y se había clausurado. Lo que sí es que está grabado. Todos los candidatos se cantaron, se habló bien de cada punto, se hizo la votación y cuando se cantaron quienes quedaron, los exoficios, los vitalicios, todo eso, y se clausura. Y se clausura, termina y todo el mundo se va yendo. De hecho, si ustedes ven, Rosario me parece que sube una foto ahí con su equipo, ¿no? Y esas fotos fueron tomadas antes de la trifulca, ¿no? El presidente delegado Carlos Valenzuela igual se tomó foto con algunos otros compañeros y después es que viene. Yo iba a la foto igual. Yo regresé a ver que la foto, ¿no? Del término y de festejar. Pero me supongo, ¿no? que van a tomar nota en la dirigencia nacional o el delegado que estaba a mandar algún reporte de lo que hubo y puede haber alguna consecuencia, ¿no? Pues sí tienen que ayudar. El partido cuenta con comisiones, hay una que se llama Comisión de Orden que analiza todo este tipo de cosas que pasan, ¿no? Pero fue después y ya había gente que era delegado y que no era, estaba autorizado para estar, pero es que se había terminado, entonces también... O sea, no hay ningún elemento que tú veas por ahí que puedan decir, oye, vamos a no, porque había terminado y la habían... No. O sea, había más de 40 minutos que había terminado la asamblea. Ricardo, ¿cómo ves? Pues bueno. ¿Cómo se llevan en el PAN? Pues... Se llevan fuerte, ¿no? Fuerte, se llevan fuerte. La verdad es que evidentemente, ¿no? Como también ya lo comentó la propia Nelly, ¿no? Creo que no es algo que deseamos en ningún caso, ningún partido, con ningún grupo, ¿no? La violencia al final no es nunca algo positivo, ¿no? Pasan estas cosas, ¿no? Hay que evitar que eso ocurra, sobre todo desde un partido, ¿no? O desde personas que buscamos finalmente representar a los ciudadanos, pues debe prevalecer finalmente siempre el diálogo y debe prevalecer siempre pues un actuar adecuado, ¿no? Ahora, lo que ocurrió en esta asamblea, pues es así como que un desenlace de una situación que hemos visto que se ha venido gestando, ¿no? Es muy claro que hay grupos confrontados, grupos políticos que se están de una otra manera pues estirando y aflojando finalmente por... ¿Ves manos ajenas? Sí, claro, lo hemos señalado, ¿no? Y aquí se ha dicho, ¿no? Claramente, ¿no? De que ha habido intervenciones, ¿no? de personajes dentro y fuera del PAN, ¿no? que han querido de otra manera participar en todo esto, ¿no? Y yo creo que eso es lo más lamentable, porque finalmente el panismo como tal, yo creo que lo que quiere es tener un partido estable, adecuado, en orden, ¿no? Y pues quienes de una otra manera lo que quieren es de una otra manera influir y meter manos en esto, pues están generando este tipo de condiciones inadecuadas, ¿no? Entonces, ojalá todo esto se resuelva para bien. Finalmente el PAN es un partido político histórico en nuestro país y en Campeche, ¿no? Lo que es una alternativa finalmente, y lo que deseamos es de que en este contexto político que se viene, ¿no? Pues bueno, hayan alternativas dignas de los campechanos, ¿no? Entonces, que prevalezca finalmente el orden y la razón, y sobre todo, ¿no? Que quienes de otra manera están queriendo abonar para que esto pase en el PAN, pero que puede pasar en cualquier otra instancia, ¿no? Sean conscientes de el grave daño que están haciendo para la vida política, social, democrática de nuestro Estado, ¿no? Creo que eso no lo deseamos. Ya hay mucha violencia de por sí en nuestro país. En Campeche finalmente hemos quedado atrapados también en esta espiral de violencia, ¿no? Y pues yo creo que nadie desea que en otros escenarios, como el escenario de la política, pues esto ocurra, ¿no? Bueno, y más ahora que, bueno, ha dicho el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, de que van solos, ¿no? Que no habrá alianza. Entonces, pues sí, necesitan, pues el PAN, ponerse de acuerdo allá entre los militantes, entre sus integrantes, porque la próxima elección ya está cerca y viene una elección. Yo platicaba ayer que viene una elección donde no solo se va a elegir gobernador del Estado, se van a elegir también diputados, a los integrantes del Poder Judicial. De... Y ahora también lees que ya va a haber también en el 2027 la elección por el famoso presupuesto participativo que va a haber, en el que tiene que votar la gente por las obras o los proyectos que quieran
que quieran para su municipio. Así que tendremos... El segundo piso del tren ligero, espero que no esté. Vamos a Mira, a mí me gustaría agregar algo. Sí. Mira, no es como lo dije en un principio, de ninguna manera va a ser justificable. No. Pero esto es un ambiente que se vive en el partido porque llevamos muchos meses en esta competencia interna. Sí, pero es una competencia al final, pero que ha llegado a tribunales y eso. Entonces eso arma un ambiente estresante, ¿no? Y ocasiona cuando tenemos estas... Es más, originalmente cuando nos anulan la elección, nos habían parado todas las elecciones, ¿no? Pero entiendo que que este proceso, y no entiendo, en el reglamento y en nuestros estatutos, este proceso de municipales, estatales y la Asamblea Nacional, pues está y la tienes que hacer, ¿no? Entonces... ocasiona esto, pero a mí que quede claro, absolutamente claro. La asamblea había terminado hacía más de 40 minutos. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, y les decía que pues nos vamos a ir en el 2027 a varias elecciones, ¿no? Entre ellas la del famoso presupuesto participativo, en que los habitantes de cada municipio van a elegir una parte de las obras y proyectos que se van a hacer en su municipio, bueno, como si tuviéramos muchas en estos tiempos, ¿no? Entonces esto me parece que vamos a estar como antes, cuando pues había elecciones cada año, ¿no? Cada año empezaron precisamente pues a empezar a diseñar para que las elecciones ya todas coincidieran y no saturara esto al electorado. Y ahora pues nos vamos a enfrentar en el 2027 a esto. Bueno, pero ya no estábamos saliendo del tema. Pepe Segovia, ¿cómo ves? Bueno, pues, buen día. Fíjate que el tema del PAN lo platicamos aquí, no sé si en el anterior programa, en el relanzamiento que hizo su presidente nacional, y yo decía y sostengo que es una oportunidad que tiene Acción Nacional dada la circunstancia del otro lado de la moneda, que es el oficialismo, Morena, que está frente a una presidencia en la República, una gobernatura en el estado de Campeche, y que las decisiones que han tomado no necesariamente han sido las mejores. Y yo estoy convencido que muchos ciudadanos ya están inquietos en que las decisiones que se están tomando no son las decisiones que ellos estaban esperando, y temas hay muchos. Del gobierno de Morena. Sí, claro. Entonces, el PAN, Acción Nacional, tendría que ver en este relanzamiento o convertirse en una oferta política electoral. Entonces, lo que pasa este fin de semana en Acción Nacional, pues es totalmente desafortunado. Ahorita con lo que estoy escuchando. Bueno, que Nelly, tampoco hay que decir, no es nuevo tampoco. No, a eso voy. Pero de ningún partido en algún momento pasan esto, y en las elecciones constitucionales es desafortunado, igual. Porque no puedo decir que sea afortunado. No, claro. O sea, es desafortunado. Es apasionamiento, son decisiones que se toman alrededor y que no todo el mundo queda conforme. Hay gente que quiere inestabilidad, poner inestabilidad en los partidos políticos, dentro de los partidos, fuera de los partidos políticos. Estás expuesto a muchas cosas, sobre todo cuando haces asambleas con cierto número de personas, pues y con lo que acaba de decir Nelly le doy la razón, porque cuando hay un problema de una decisión que no se ha tomado, o por lo menos sigue la inconformidad de uno o de otro, y la autoridad electoral también ahí está, pues evidentemente sigue la piel muy sensible. Está muy sensible, exacto. Y eso puede detonar en cualquier situación. Y fue muy lamentable lo que vimos, la verdad hay que decirlo como es. Sí. Pero lo que toca por hacer para Acción Nacional es sin duda ponerse las pilas, trabajar y ir a buscar ser esa oferta política que necesita el ciudadano. Porque el ciudadano, yo decía en el anterior programa, tiene otras ofertas políticas, tiene al PRI, tiene Movimiento Ciudadano, y tiene Acción Nacional, y tendrá otro partido que no esté en alianza
con Morena. O sea, esas son las ofertas políticas que hay. Entonces, en este caso, Acción Nacional tiene que hacer lo propio, el PRI ya está haciendo lo suyo, y eso es lo que tiene que revertir en las próximas semanas. Sí, y yo lo que estoy viendo, lo que he escuchado ahorita de Nelly, yo creo que los grupos políticos al interior del PAN finalmente tomaron un acuerdo, fue por unanimidad, creo que la elección que tomaron el pasado domingo. Fue claro. Fue por unanimidad, es decir, que los grupos estaban y se terminó la asamblea. Después, obviamente. Así es, después pasó lo que pasó. Pero entonces eso te habla que de los grupos que están al interior del PAN tienen la fortaleza, nos pusimos de acuerdo. Tienen la fortaleza para sacar un acuerdo en común, los distintos equipos políticos, y salir adelante. En lo que no tendrían que caer nadie, y para todos los partidos políticos que están expuestos a esto, es en caer en descalificaciones, en caer luego en cualquier tipo de violencia, porque va a generar más violencia. Eso es lo que no tiene que pasar. O sea, todo el trabajo que se hizo para que saliera un gran acuerdo, pues después de que termina esto, pues se empiezan, pues seguramente unos se burlan a los otros incorrectamente y se arman los... Pero lo que rescato yo de Acción Nacional es eso. Nos pusimos de acuerdo. Que los grupos políticos se pusieron de acuerdo y sacaron su votación, que era necesario. Y que lo demás es totalmente... Nos pusimos de acuerdo. Pero que además no se puede dar el lujo de seguir peleando porque tienen un conflicto todavía pendiente allá en la sala regional de Jalapa, ¿no? Y otro conflicto. Y que salga como salga Jalapa, uno u otro impugnará ir a la sala superior. Claro. O sea, imagínense esto va para largo. Imagínense otro conflicto con este asunto, que como aquí deja aclarado Nelly, fue después de la asamblea. Pero imagínense que haya otra cuestión legal con este asunto, pues va a ser el acabose del Partido de Acción Nacional. Entonces, ya estamos viendo por ahí que no solo son los intereses de panistas, ¿no? Que también hay interés ahí como para pisar al partido y decir, bueno, pues que lleguen debilitados a la próxima elección, que es una elección es que mira, importante. Estando en miras al 27, y cuando en el país se permite las alianzas y eso, pues todos los partidos están viendo, y se alía con fulano, no se alía, o sí se alía. Si se alían pasa esto, si no se alían pasa aquello. O sea, realmente... Eso es lo que va haciendo un poco de ruido. Ahora, está muy clara el posicionamiento del partido en este momento con el relanzamiento, ¿no? Vamos, el PAN a hacer nuestro trabajo y nosotros solitos. Y me parece que lo más importante del relanzamiento es que el presidente nacional nos dice, vamos a la calle, ¿no? Vamos a la calle a ver a la gente, a escucharla, a ver qué es lo que quiere, y también ver que estos gobiernos de Morena, qué es lo que no han hecho, que en qué lo tienen inconformes y en qué nosotros como partido vamos a poder hacer una oferta política diferente. Ya la gente hoy sí tiene la información y la vivencia suficiente para sopesar cómo ha estado este gobierno contra otros gobiernos, ¿no? Entonces, pero... A los que más temor les da, que es a los de Morena, pues son los que siempre han tenido su alianza desde que nacieron, alianza con el PT y el Verde, ¿no? Entonces, pero el PT ahorita, por eso, lo que quiero decir yo lo veo ya por otro lado, ¿no? Es parte del tema político. Y yo esperaría, y seguro muchos militantes panistas, que lo que pasó al final de su consejo no es que se olvide, pero que se mantenga esa unificación de los diferentes grupos políticos para sacar los diferentes acuerdos, para que el PAN no pierda, lo ideal. No pierda fuerza y siga creciendo, porque necesita una oferta política el ciudadano común, así que como la tiene con el PRI seguramente, como la tiene seguramente como Movimiento Ciudadano, y hay mucha gente que no se identifica tal vez con ninguno, que tal vez venga del oficialismo, del partido Morena, que está desencantado, que no quiere saber nada de ese partido. Sí, y hubieron, por ejemplo, en el caso de candidatos a Consejo Estatal, a 15 le pedimos prácticamente que retiraran su candidatura. O sea, esos también, ¿no? Merecen un respeto y merecen un reconocimiento porque hicieron se dieron eso para que pudiéramos salir en una planilla de unidad única y todo se diera en buen plan. Y luego, bueno, Pedro Cámara, que con toda la generosidad accede a bajarse para que Jorge Nordhausen sea el candidato a consejero nacional, o sea, que sea nuestro consejero nacional varón y Yolanda Valladares la mujer. Entonces,
Creo que eso es lo que hay que resaltar. Lo otro, bueno, y fue después, no está bien, pero... Claro, hay que rescatar lo bueno, que es la unificación de los diferentes grupos políticos para sacar un acuerdo y unificado. obviamente van a haber por ahí recomposiciones, porque le decía yo que, bueno, no es porque los colores del PT, que es rojo y amarillo, den naranja, ¿no? Sino porque, pues ya estamos viendo por ahí que Álvarez Maínez dice que es necesario dialogar con el PT y que tienen coincidencias. No, entonces, bueno, está bien. Entonces, no, que no alianza, bueno, hace rato Maínez decía que no nada con las alianzas, pues ¿no? Ahí está, ahí van, ya es lo que les digo, ya o sea, se acercan los tiempos. La lengua es muy larga en esas veces. Hablan de más. Por eso hay que ser prudente. Bueno, tenemos aquí, antes de cambiar de tema, Edmundo Dantes dice: el PAN debería poner en orden en su militancia. No puedes permitir tener integrantes que militen en MOSI y en Morena. Es momento de tomar la decisión y afiliarte al espacio donde te sientas identificado. Ya basta de ser caballos de Troya. ¿Qué partido anexará en sus estatutos que cuando ganas un escaño en las cámaras fue a través del partido que te hizo su integrante? Eso sí, y que si durante tu periodo de gestión tomas la decisión de dejar el partido, deberás dejar el escaño. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar entonces de tema. Van a haber muchos diputados independientes. Si fuera pues acuérdate que en la legislatura pasada hubo muchos diputados. Había más que las bancadas. Sí, había más, aunque bueno, independiente entre acá, comillas, pero en ¿no? el Congreso, o sea, en el Congreso de la Unión, ¿no? Te sales y te puedes ir a otro. Claro, pero aquí no se puede. Aquí entonces, no por está, eso es que entonces... la bancada independiente era mayor que la de los partidos. Sí, claro. Todos los comprados. Y menos, o sea, yo estoy de acuerdo, todavía el que ganó de mayoría, pero el que ganó... Es que de independiente nada más tienen el nombre. No, hombre, el que fue pluri es una posición del partido, porque no es voto que pidieron a ti, o sea, si no llegas por un voto que recibieron por el partido, ¿no? Entonces... Esos independientes fueron comprados. Y nada más tienes que verlo en sus actos. No es posible que finalmente vengan de un partido que tiene una clara línea política y de pronto brincan y comienzan a decidir votar todo a favor del gobierno. Hay que decirlo como tal, ¿sí? Morena no tenía mayoría en el Congreso cuando inició la legislatura anterior. No tenía la mayoría. La mayoría se formaba unificadamente entre los diputados de MC, los diputados del PRI, los diputados del PAN. Ahí había una mayoría. ¿Qué pasó? Y lo debemos de decir. Primer día de sesiones, y lamentablemente los dos compañeros del PAN pues comenzaron a inclinar su votación. Particularmente esta compañera, ya ni me acuerdo cómo se llama, la de Selchacán. Ay, ¿cómo se llama? Lady, que ganó, pero aparte que ganó con los votos del PRI. Ganó con los votos del PRI, porque a ella ni su familia le votó a favor, ¿sí? Entonces, llega esa, se saca la lotería, una mujer que, la verdad que, con todo respeto, creo que nunca tenía claro, ¿no?, que iba a llegar a esa posición, y pues lo que se dedicó es a sacar la mayor ventaja económica, y la ventaja económica se la puso en ese entonces Casarín en la mano, y con ella comenzó a dividir la oposición, ¿no?, y de una otra manera a partir esa mayoría que tenía la oposición. Entonces, por eso es que al terminar la legislatura, pues eran más los diputados independientes. De independientes era el nombre, porque estaba de risa su independencia. Hacían lo que les mandaban por parte de Morena, y luego veías que hasta les daba vergüenza subir, pero finalmente el que paga manda. Es la tristeza. Y algunos tienen hasta cargos estatales, ¿no?, actualmente. Hoy en día, claro. Bueno, pues hablando de diputados, que Ricardo les dio duro ahorita. Pues que él estaba en esa legislatura, así que sabe tú estabas, sí, muy cierto, bien lo que sí, pasó. Cierto. Efectivamente. A mí no me la cuentan. No, ahí lo vivió. Bueno, otro videoescándalo trascendió ayer, o se difundió en las redes sociales, luego de que la semana pasada, un video del diputado del Verde en el Congreso de Campeche, el originario de la Ciudad de México, Andrés Fernández del Valle, que por cierto vive en Mérida, Yucatán, en el vecino estado, donde parece en completo estado de ebriedad, y asegura que le vale aparecer en esas condiciones y quedar desempleado. En un segundo video aparece Fernández del Valle en compañía de Harry Rodríguez Botello, también diputado local del Verde y ahora exdirigente estatal de Yucatán. Bueno, era dirigente hasta ayer por la mañana. ¿Lo destituyeron del Verde. Sí, pues subió a su muro que había renunciado, ¿no?
Los dos están claramente bajo los efectos de las bebidas espirituosas y hablan con incongruencias aparentemente sobre un partido de fútbol. Sí, dicen que uno le va al Cruz Azul y el otro le va al América. ¿Qué culpa se tienen esos? A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde aseguró que Rodrigo Botello ya dejó de ser el presidente de ese partido en el estado yucateco y el Comité Nacional asumirá de manera temporal las acciones del Comité Estatal mientras se designa a una presidenta. Sobre la sanción específica para los dos diputados no se ha dado a conocer, pero bueno. Nuestros representantes populares no pueden estar haciendo esos desfiguros. Y no es que nos demos golpes de pecho y que esto sea nuevo, porque hemos visto aquí que hemos tenido varios diputados que pues se han echado los tragos, han dado patadas voladoras en el Congreso del Estado, se han dado puñetazos. Y incluso a uno hasta lo tenían que ir a buscar a su municipio o llevarle el acta para que firmara, porque pues era de todo sabido que no me la sé. Que le encantaban adorar al dios Baco. Le encantaba, y tan le encantaba que le justificaban, ¿no? Esas cosas eran otros tiempos, pero bueno, tiempos que ya regresaron y que vemos que ahorita lamentablemente en lugar que nuestros legisladores estén dedicados a hacer las leyes que vayan en beneficio de la ciudadanía, están dedicados a dar espectáculos que nada tienen que ver, que nada benefician a los ciudadanos. Y ya me está mandando un corte. Bueno, iniciamos con el tema, regresando de este corte. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Nos quedamos con este asunto de los videos. Ricardo Medina. Una vergüenza. La verdad que es una vergüenza. A ver, como se dijo aquí, cada quien en lo personal puede decidir si se alcoholiza, si no se alcoholiza, si se echa los tragos, si se emborracha, si no se emborracha, si lo sube o no lo sube a redes. Esa es su bronca. Pero aquí, lo que en lo personal yo digo que es una gran vergüenza, es que esta persona no es cualquier ciudadano, es alguien que se dice representante de los campechanos. Pero lo curioso aquí es que no es campechano, no vive en Campeche, nunca lo hemos visto interesado en atender, en escuchar, en conocer problemáticas de Campeche. Es un sujeto que vive en Yucatán, que ni siquiera es de Yucatán, ¿sí? Es de la Ciudad de México, y que esto revela cómo ciertos partidos, como en este caso el Verde, simplemente usan estos espacios que obtienen gracias al acuerdo político con Morena, porque al final no hay que dejarlo de ver. Verde, Morena y el PT son aliados y entonces tienen un beneficio mutuo. Entonces, en esta componenda, en este acuerdo mafioso, ¿no?, entre Morena, el Verde, el PT, pues le regalaron una diputación al Verde. Y el Verde, en lugar de postular un campechano, que hay muchos campechanos, que hay gente dentro de sus filas, ¿no?, que podrían perfectamente representar al partido y hacerlo con gente digna del Estado, prefirió darle ese espacio a algún cuate, algún compadre, algún amigo de borracheras, ¿no?, o de quién sabe qué, de los dirigentes nacionales del Verde. Y los campechanos estamos pagando el precio de tener un sujeto que ni fu ni fa, ni se preocupa, ni va a hacer nada, ni va a mover medio dedo en favor de Campeche. Él va a hacer lo que le diga Morena, porque para eso está únicamente, y para cobrar un sueldo que finalmente le pagamos todos los campechanos de nuestros impuestos. Entonces, verdaderamente es una vergüenza que no solamente un sujeto se muestre así, porque el hecho de subir tus videos alcoholizado y todo, siendo tú un representante popular, verdaderamente requiere un tantito de madre, ¿no?, de que finalmente no tenga esa decencia de poder ni siquiera guardar formas ni nada. Pero aparte de eso, si le añadimos lo que comentamos de que no tiene el menor compromiso con Campeche, el menor interés, le da, yo creo que le saca ronchas, ¿no?, el estar acá. Bueno, pues finalmente ese es el tipo de legisladores que hoy llegan precisamente en esta alianza entre Morena, Verde y el PT,
Yo lo único que le pido a los campechanos es que seamos cuidadosos y prudentes. Si vemos eso que está pasando, seamos mucho más reflexivos al momento de dar el voto, porque nuestro voto finalmente es para personas que deben representarnos, ¿no? Por lo menos que sean campechanos. En este caso ya ni siquiera eso es. Bueno, y también es el representante del Verde aquí en Campeche, el dirigente Campeche. Imagínate. Sí, yo creo que por eso también ya se escuchan ya movimientos ahí del Verde en el estado de Campeche, no lo sé, porque finalmente existe este personaje que está comentando Ricardo, que comentaste tú, Homero, de un personaje que llega al estado. Por cierto, hay 2 exdirigentes del PRI que suenan para hacerlos. Pues como hemos dicho también, en el Verde se van a ir de Guatemala a Guatepeor, porque también en el PRI, pues sí, en el PRI los hemos sufrido, gente que finalmente ha hecho y deshecho. Te sentiste aludido. Me toca a mí, Ricardo. De una manera desastrosa, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien busca su friega, ¿no? Pues no sé, finalmente eso que se escucha a lo mejor de la renovación de la dirigencia del Verde, tal vez obedece a eso que estamos viendo en el Congreso del Estado. Finalmente no puede ser que un partido político que tiene representación en el Estado de Campeche tenga un diputado que, como bien acaban de decir, no es ni campechano, no vive en Campeche y sí tiene una representación política de los campechanos, donde se toma un órgano. Sí cobra en Campeche. Sí cobra en Campeche un Congreso del Estado que debe tomar decisiones para todos los campechanos y es una persona que no tiene realmente el interés, o sea, no es una crítica objetiva, o sea, no tiene el mayor interés por los campechanos. Entonces, coincido, lo que él haga en sus tiempos libres, adelante, si lo quiere publicar, adelante. No es un tema, como dijiste al principio, Homero, para golpearse el pecho. No lo es. Lo que se está criticando es que es una persona que tiene un cargo en el Estado de Campeche, que debe tener una responsabilidad en el Estado de Campeche, y si lo juzgamos en este momento por sus acciones en el Congreso del Estado, tenemos cero. Cero de qué hablar de él que haya aportado al Congreso del Estado de Campeche. Eso es lo que realmente se critica. Y sale a esto a la luz pues por los videos que están circulando en redes sociales, porque finalmente es un representante nuestro, es un representante de los campechanos. Y cuando uno dice, bueno, ok, él tiene la libertad de decir lo que quiera, pero si dices, pero aquí en Campeche está haciendo esto, está haciendo iniciativas, está haciendo reformas, está apoyando y no tiene absolutamente nada que aportar, es donde dices tú, ¿qué está pasando? Esas son las decisiones que se toman a nivel nacional o que se toman a nivel local, donde mandan a personas que no tienen ni la capacidad, mucho menos tendrían la responsabilidad, y ya no hablamos ni siquiera de preparación, simplemente capacidad y responsabilidad. Pero sobre todo, y que es un error que ha cometido este gobierno del Estado de Campeche, que hay que decirlo muy puntual, no tienen el cariño por el Estado. Porque cuando tú estás al frente de un cargo popular o de representación popular o en el ejercicio público, finalmente tú tienes un cariño por Campeche porque aquí vives, aquí tienes tus raíces, aquí tienes a tu gente, tu familia, y eso te hace y te motiva para hacer una actuación bien en el camino de tu responsabilidad. Y cuando nombramos a personas que no tienen nada en tu estado, pues no esperes nada de ellos, absolutamente nada. Y eso es el error que estamos cometiendo, no solamente como gobierno del estado, sino también en los partidos políticos donde nombran a ese tipo de personaje. Y yo sí estoy convencido, de verdad, aquí lo que comenta Ricardo, sí estoy convencido de que esta renovación que viene en la dirigencia nacional estatal del Verde, pues obedece a eso, a que el Verde como partido político, tratando de ser objetivo, no tiene una representación local con gente campechana. Yo no sé quién vaya a ser, pero sí es necesario que un partido político, el cual tiene financiamiento público de todos los campechanos, tenga un representante digno campechano, que yo no sé quién lo sea, no quiero anunciar a nadie, pero es congruencia. ¿No tienes candidato? No, yo no tengo candidato, yo creo que Ricardo tiene el suyo, pero eso es lo que hace falta, ¿no? O sea que sabe dónde anda Rolando. No sé, yo tocamos verde y luego Ricardo salió. Tiene información que nosotros no tenemos. Así es. Nelly Márquez. La verdad es que algo que ahorita decía aquí el compañero Segovia es que, a ver, en un partido político del nacional, pero que tiene aquí sus oficinas también y su comité, y recibe recursos del Estado, aparte de los que le puedan dar federal, pero del Estado, y no sea un representante campechano, bueno, pues creo que habla muy mal. Pero además, pues, creo que entiendo que él mismo
sube ese video, donde pues la verdad es que yo me lo mandaron y yo no entendí ni qué es lo que decía, ¿no? Es muy, pues muy triste verlo, pero lo hemos visto en algún otro partido igual que no, es campechano. Entonces, a ver, Campeche es una comunidad o un estado pequeño, somos poquitos, con muchas necesidades, una economía extremadamente estrangulada, ¿no? Y que posiciones de gobierno, posiciones que se pueden tener por recursos públicos que se los estén llevando o teniendo gente que es de fuera, pues la verdad es que a mí eso sí me disgusta. Ahora, el tema de esto también es toda la descomposición social que tenemos, ¿no? Ahora se pueden decir, o sea, a ver, las libertades son para que las hagamos lo más correctas posibles, ¿no? Y creo que nos pasamos todos por el desorden en el que hay y que no hay consecuencias a veces de las cosas, ¿no? Pero esto que hace el diputado del Verde, pues es muy desagradable, es chilango, vive en Mérida y cobra en Campeche, ¿no? Creo que desde hace varios meses hemos escuchado que en cualquier momento se cambia la dirigencia del Verde aquí en el estado y me imagino que pues es parte de todo esto, que si se acelera, sin lugar a dudas, comparto con Segovia esto, es porque, pues por este video que pasó y que es muy, muy desagradable, porque además ni viene, ni participa, ni hace posicionamiento que realmente nos sirva a los campechanos o sirva para alguna decisión importante para nuestra vida aquí en el estado, porque lo que se hace en el Congreso debería, me parece que tenemos unos años en los que no está pasando así, pero debería de tomarse las decisiones en favor de los ciudadanos y no está haciendo así. Todas las decisiones se toman en favor de alguna fuerza política, de algún gobierno, y que es para que se sostengan y no para beneficio de los ciudadanos, y ahí es donde como ciudadanos tenemos que fijarnos dónde ponemos los votos, porque los votos que tiene el Verde para tener un diputado, lo dimos los campechanos. Y debe estar bien parado a nivel nacional, porque este es el segundo video. En el primero no hubo ninguna consecuencia y en este pues tampoco. No sabemos qué vaya a pasar, pero pues, sí está bien parado, ¿no? La consecuencia fue para el de Yucatán, de que se supo, pero no para él. Bueno, porque el de Yucatán sube a su muro que él es el que renuncia. Ah, es el que dice que renuncia. Que él renuncia. Aquí no hemos visto ningún posicionamiento de este señor y hoy que pues se supone que podría haber algún posicionamiento porque las sesiones pues hoy han sido los martes a las 12, pero ya vemos que en esta legislatura las sesiones las hacen cualquier día. No sabemos qué días son las sesiones, a veces antes, a veces el domingo en la noche. Cuando antes había seriedad. O en la madrugada. Sí. No, o sea, antes había seriedad en el Congreso y las sesiones las hacían los martes y los jueves a las 11 de la mañana. Pero que llegó esta... desde que llegó Morena al Congreso. Llegó esta legislatura, sí. Hacen... no, desde la anterior, le fueron cambiando. Llegó a Morena al gobierno. Hacen a capricho los días de sesión y los horarios de sesión. Lo mejor no es que los diputados de oposición se alinean perfectamente, no dicen absolutamente nada. Si les hablan hoy y les dicen, oye, en 5 minutos tenemos votan sesión, a favor ahí de van, todo lo que pide ahí van, Morena. y si no pueden hacerlo, lo hacen mediante Zoom. Entonces, esto está bonito, ¿no? Y entonces, pues, no sé si como coincidencia o para proteger, pues pasan la sesión para el jueves a las 2. Evidentemente lo están haciendo para protegerlo, le están quitando el golpe y eso es parte precisamente de nuevo de entender que para el gobierno de Morena, para el Congreso gobernado por Morena, liderado por Morena, pues una figura como este diputado del Verde es sumamente conveniente. ¿Por qué? Porque es un voto que no le va a representar ningún problema, no le interesa, no le genera ningún tipo de preocupación, su sueldo está presupuestado, ¿no? Entonces, pues es una fauna de acompañamiento, ¿no? A lo que Morena representa. Entonces, pues hoy, como tú dices, Homero, están cambiando la sesión, hoy que debió haber sesionado el Congreso, ¿sí? Lo están haciendo seguramente para quitarle el golpe, para no exponerlo, para no someterlo a que la prensa lo cuestione ni nada, ¿no? Esperando que más o menos se enfríe. Y pues eso va a pasar porque están amarrados. Morena, el Verde, el PT, son cómplices de todo esto que está pasando en el Estado.
¿Alguien más sobre el tema? Bueno, tengo un Galo Rafael Alonso Barrancos. Saludos a todos en la mesa revuelta desde Candelaria. Muchas gracias. Saludos. Lo conozco. Fue panista en algún tiempo. Así Galo, es, sí. Militante. Sigue siendo militante. Ahí está. Sigue siendo militante. Bueno, pues ahí está. Galo Alonso, que siempre ha estado metido en estos rollos del protección civil, además muy bien preparado en estos asuntos y que cuando estuvo por acá era una de las personas que daban resultados. Sí, es movido, chambeador. Sí. Efectivamente. Bueno, pasamos al siguiente tema. En sus redes sociales, la gobernadora Laida Sansores aseguró que con datos del INEGI se confirma una disminución de la percepción de inseguridad. Y cito, el INEGI lo confirma, en Campeche la gente se siente segura. De acuerdo con este organismo, la percepción de inseguridad disminuyó en 12.2 puntos o 17.6% y fuimos la quinta ciudad del país con mayor variación a la baja. Este logro no es casualidad, es resultado del trabajo coordinado y la entrega de nuestras fuerzas de seguridad en favor de la tranquilidad de cada familia. Avanzamos con orgullo, con datos irrefutables, resultados que se sienten y con la confianza de los campechanos, indicó la mandataria. Nelly Márquez. No lo escuché. ¿Qué fue? Perdón. Pues de la inseguridad, que los campechanos, según el INEGI, se sienten más seguros. Campeche, dentro de los índices nacionales, no es el que tiene mayor delincuencia, pero lo que sí vemos los campechanos es que ha crecido exponencialmente en más de 200%. Hay zonas en las que creo que no está tan delicada el asunto, pero sí sabemos que hay colonias que tienen muchísima delincuencia. O sea, nosotros oír balazos y muertes y que en una moto vengan y te balacen, o sea, eso no lo escuchábamos realmente y ahora sí lo hay, ¿no? Siempre he creído en la información que manda el INEGI. Me parece que pudiera ser porque en los índices nacionales sí pudiera ser, pero hemos crecido y yo saldría ya cualquiera, inclusive aquí en la mesa nos preguntamos, ¿sientes que Campeche tiene la misma seguridad que tenía antes? Obviamente que no, hemos tenido que meter más formas para asegurar nuestras pertenencias o nuestro patrimonio porque sí, sí se siente que hay mucho más delincuencia que había antes y me parece que lo más grave son esos asesinatos y esos delitos que se cometen con arma de fuego, muchísimas más de lo que antes había. Ricardo, tenemos 1.5 minutos para pues ti. La realidad es un poco de lo que menciona Nelly. Sí, claro, si el gobierno se empeña en querer compararnos con estados con más población y con más problemática delictiva, pues siempre vamos a salir bajitos. Pero si cuando nosotros nos vemos contra nosotros mismos, nos damos cuenta que la situación que se está viviendo en Campeche es sumamente grave. No se ha parado la delincuencia, no se ha parado los homicidios, hay ejecuciones cada mes, cada semana, y no ha podido el gobierno frenar esta lucha de delincuentes, de narcomenudistas, del crimen organizado que se está librando en nuestras calles y que ya ha afectado a personas inocentes, a personas que caminaban y quedaron en medio de tiroteos. Este dato que presumen ahorita de que hay una mejoría en la percepción de la seguridad en el Estado, es un dato a medias, porque así como finalmente dicen que hubo una mejoría que es minúscula, la realidad es que donde sí se dispara es la falta de confianza de los campechanos en las instituciones. Los campechanos señalan que hay más corrupción en seguridad, señalan que no confían en sus policías y señalan que así también de que en general sienten que el Estado es inseguro. Son los mismos datos del INEGI. Claro, si yo presento una parte que me conviene, pues no, y no presento el total, pues claro, usaremos esto simplemente como un argumento de que vamos bien, cuando la realidad, basta con preguntarle a cualquier campechano, es completamente distinta. Pepe. Entiendo que estas encuestas son trimestrales. Entonces, si en el último trimestre evidentemente hay una reducción de ejecuciones, de ciertas violencias que hay en la calle, la percepción evidentemente va a tender a bajar. Lo que hay que hacer realmente es un análisis muy profundo de lo que está haciendo el gobierno. La percepción no la vamos a poder cambiar si el gobierno no hace algo para cambiarla. ¿Y eso cómo lo hace? Con rondines, con elementos en la calle,
teniendo otro tipo de retenes, acudiendo a los domicilios cuando se hace un llamado, cuando hay campañas de prevención. De esa forma se combate la percepción. Pero eso solamente es la percepción. La realidad puede ser otra. Y la realidad es que sí hubo un aumento de ejecuciones y de delincuencia en los últimos, por lo menos en el último año. Y eso no necesariamente se disminuye o aumenta. Estamos hablando solamente de percepción. Entonces, si el gobierno del Estado hace una campaña de seguridad en todos los elementos o recursos que puede utilizar, la gente se va a sentir más tranquila. Y por eso a lo mejor hay una tendencia a esa percepción de parte de los campechanos, pero no necesariamente se ajusta a la realidad. Lo que no se vale es que en algún momento se utilicen las cifras para decir que todo está muy bien. Eso es lo que no se vale, porque entonces lo que estamos haciendo es intentar engañar al ciudadano, cuando lo que estamos viendo es totalmente distinto. Y esto no los puede dejar mentir la gente de las colonias que nos está escuchando, la gente que está en su trabajo, porque ellos son los primeros ya no en sentir, en esa percepción de inseguridad, sino en vivir lo que está pasando, si no llegó la patrulla, si no atendió el llamado, si no hubo un retén en donde tenía que haber un retén, si no se acudió a un conato de violencia hacia una mujer, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, la percepción es una, insisto, pero lo que pasa en realidad es otra. Y el gobierno del Estado lo que tiene que hacer entonces es, pensando como campechano y pensando que el gobierno le tiene que ir bien porque el tema de seguridad, tenemos familia, tenemos hijos en la calle, es que haga su trabajo de prevención al delito, que haga una buena campaña, que tenga elementos en la calle, que acuda a los llamados, pero que también que necesitamos un fiscal que a la hora de armar las carpetas de investigación se haga una muy buena investigación y por lo tanto tengamos una buena respuesta y a la gente que ha delinquido finalmente tenga lo que necesita para sacar a esa gente de las calles. Si no cerramos esa pinza, vamos a seguir fluctuando. Hay trimestres que va a ir bien y hay trimestres que va a ir mal, pero la realidad sencillamente va a ser otra. Pues actúa más rápido el fiscal que tiene que ver con el medio ambiente y los animales, sí, así en otro caso no. Bueno, ya nos vamos. Agradecemos a Nelly Márquez. Saludos a todos, a buen Pepe día. Segovia, a Ricardo Gracias. Mina, que Hola, ha ¿qué estado tal con a todos? nosotros en la mesa, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra mesa revuelta. Saludamos a nuestro amigo Beto Kutz. Sí, no vino hoy Betito. Hasta luego, buen día. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.